el mayor problema es que están teniendo muchos inmigrantes. Claro. Sí, la hermana República de África, el Congo y todos ellos están enviando mucho recurso humano a toda la Europa. Están llegando inmigrantes, están llegando en barcos, en balsas, como pueden llegar. Y creo que ese es el motivo del por qué la ultraderecha está sacando partido de eso, pues. Y pues hay gente radical, hay gente, se dice nacionalistas, y que creo que por eso en gran parte de Europa están volteando a la ultraderecha, porque creo que es lo que le están vendiendo ahorita, ¿no? Que están perdiendo sus países y que tienen que recuperarlos, y la única manera de recuperarlos no es a través de los gobiernos democráticos o de izquierda, ¿no? Sino que debe ser a través de la ultraderecha. Por eso Claro. creo que está pasando eso, ¿no? Sí, sí, Se están volviendo países muy racistas todos ellos, ¿no? claro. Y yo creo que hay un agregado, Héctor, que les voy a contar un caso personal que me toca y confirma lo que les voy a decir. Lo que dice Héctor de la inmigración que hay, llega en un momento de crisis económica de sus países. Italia, España, hoy salió en el diario que España retrocedió 35.000 puestos de trabajo, se está acercando al límite del 2013 que tuvo el pico máximo de recesión. Entonces les cuento un caso personal. Yo tengo una cuñada que es argentina, vivió unos cuantos años en España, es psicoanalista, y ahora se enamoró por internet, por Facebook, en un grupo de psicoanalistas, de un mexicano, y se fue a vivir a México, a IADF. Entonces, ella, por ejemplo, escuchen un testimonio de una persona que es, digamos, el testimonio es apolítico, pero ¿qué cuenta ella? En España, desde que empezó la crisis en el 2011, yo tuve la sensación de que al otro día podía quedarme sin trabajo, no tener pacientes, un par de veces consiguió algunos trabajos así en empresas. Llegué a México y desapareció esa sensación. En México siento que no me puede faltar el trabajo. Miren qué curioso, ¿no? Porque el PBI creo que igual está más alto el de México que el de España. Pero en España, los españoles hoy en día, digamos que España, México y la Argentina tenemos problemas económicos, ¿no? Pero miren los niveles. En España, la gente tiene que cuidar su trabajo porque es muy difícil conseguir otro. En México, nadie tiene miedo a quedarse sin trabajo mucho tiempo. Y en Argentina tienen terror de quedarse sin trabajo. Los argentinos siempre estuvimos pensando en los últimos años, a mí personalmente no me ocurrió, por fortuna, pero también es verdad que yo he trabajado más en el exterior que en mi propio país. Ahora, los argentinos tienen temor de quedarse sin trabajo porque nunca se vivió una situación como la de México, que no terminé de entender bien por qué. Esto me lo cuenta mucho Daniel, Héctor, que tú lo conoces, tengo un amigo uruguayo que vive ahí en DF. Yo nunca termino de entender por qué México tiene tanta pobreza y problemas económicos, pero al mismo tiempo, comparado con la Argentina, es una potencia. No sé cómo se dan esas paradojas, ¿no? Pero Héctor, ¿tú estás de acuerdo que Italia, España, ahora dicen que Francia, por algo aparecen los chalecos amarillos, son países golpeados por la amenaza de la recesión y la desocupación? Entonces, al recibir inmigrantes, se despiertan en esas personas los temores más ancestrales de la humanidad y dicen, no queremos extranjeros porque apenas hay trabajo para nosotros mismos. Yo pienso que eso no justifica votar un político de ultraderecha, pero lamentablemente explica un poco ese caldo de cultivo. ¿Tú qué dices, Héctor, acerca de esta paradoja mexicana? Sí, lo que pasa es que la paradoja en México, la brecha es muy grande entre, o la zanja, pudiéramos decir, entre los ricos y los pobres, ¿no? Los que son pobres son muy pobres y son muy pocas las oportunidades que tienen, ¿no? Y la brecha de los ricos, tú, clase media, media alta o media baja, si tú quieres, tú encuentras trabajo. Si quieres, sí hay trabajo, ¿sí? Tal vez no el mejor pagado del mundo, pero encuentras trabajo, ¿no? Pero, pero hay esa brecha enorme, ¿no? De los 55 millones de pobres o extrema pobreza con las que viven muchos mexicanos, muchos hermanos mexicanos, ¿no?
y pues lógico que estas personas carecen de oportunidad, aunque sea un país enorme, ¿no? Aunque sea un país enorme, pero con 55 millones de pobres, ya te debes imaginar cómo es su nivel educativo. No pueden aspirar a mayor puesto, no pueden aspirar. Prácticamente no son competencias, pues. O sea, si lo ves desde el punto de vista, lo que es la competencia o el mercado laboral, se reduce enormemente, pues. No se puede tomar como referencia que somos, no sé, 80 millones de mexicanos en los cuales es difícil conseguir trabajo. Ese análisis no es el correcto, ¿no? Pues porque realmente de esos 80 millones, pues quítale 55 o tal vez 60, ¿no? Que debido a vivir en extrema pobreza, nunca han tenido oportunidad de ir a una escuela, nunca han podido salir más de eso, pues. Así que por eso relativamente es fácil conseguir trabajo. ¿Qué pasa pues en otros lugares en donde la pobreza es menor? Lógico, vas a tener más competencia, menos oportunidad. Claro, sí, claro, tienes toda la razón, Héctor. Lo que pasa es que como todos somos un poquito egocéntricos, me olvidé yo de decir que cuando uno compara, porque Argentina ha llegado al 40% de pobreza, cuando compara, hace comparaciones más o menos al nivel de uno. Entonces, mis amigos son profesionales, mi cuñada es profesional, entonces, cuando ella compara la experiencia en Argentina, que el trabajo no sobra, con la experiencia en España, que el trabajo menos que menos sobra, cuando llega a México, como persona formada, es verdad, la aclaración de Héctor es muy importante. Mi cuñada tiene oportunidades que no tienen millones de mexicanos, pero de todas maneras estamos hablando de que México tiene un mercado muy grande económicamente para lo que será la clase media de ahí, que no sé cuál es, o para los profesionales. Es decir, es una economía, de hecho está entre los primeros, creo que está entre los primeros 10 PBI del mundo, o estoy equivocado. Hola Rodrigo, está noveno o décimo México, ¿no? Por ahí anda como en décimo, onceavo, por ahí anda, sí, más o menos. Sí, entonces, si lo ves desde el punto de vista, pues, imagínate, si no tuviéramos tanto pobre, lo que sería el país este también, pero bueno, Sí, habrá que luchar contra eso. exacto. Y bueno, el mismo problema tiene Brasil, que al tener 160 o 170 ya millones de habitantes, tiene casi una Argentina entera de pobres, 40 y pico de millones. Lo insólito es que Argentina, siendo a 44 millones o 45 ahora, tengamos el 40%, porque Argentina no tiene el problema de tanta población de México y menos que menos el de la población de Brasil. Es un país más chico que produce muchísimos alimentos y debería estar mejor. Entonces es un enigma para todos los economistas del mundo por qué la Argentina tiene el récord mundial de default y somos el desastre que somos como país, ¿no? Que ahora ojalá eso se revierta, pero ya el presidente electo dijo que no se puede pagar la deuda, que va a negociar con el fondo, o sea, ya ha, digamos, reconocido la verdad de que es un país, una vez más, en condiciones críticas, como si fuera una empresa, está quebrada. Entonces, se conoce en México así la figura convocatoria de acreedores, cuando una empresa se llama concursar en México antes de la quiebra, cuando una empresa entra en problemas económicos. Aquí se dice que la empresa se concursa. ¿Qué quiere decir que se concursa? Yo los llamo a todos ustedes, aprovecho para saludar a César, los llamo a ustedes, 7, y les digo, muchachos, ustedes son mis proveedores, yo les debo mucha plata, no se las puedo pagar. Antes de quebrar, estoy haciendo lo que se llama convocatoria de acreedores, a ver si nos ponemos de acuerdo en un plan para que yo les pague. Si nos ponemos de acuerdo, mi empresa sobrevive. Si ustedes me dicen, no, yo quiero que me pagues en tiempo forma y si no vamos a juicio, mi empresa quiebra. Pregunto, en México, ¿cómo se dice esa figura? Concurso Preventiva. mercantil, concurso mercantil. Concurso mercantil, parecido. Existe la ley de concurso mercantil que está regulada aquí. Así es. Claro. Sí, Sí. aquí se llamaría concurso preventivo. O sea, yo me presento para ver si puedo salvar la empresa, pero para eso necesito la anuencia de mis acreedores. Si uno solo de ellos me demanda y me exige los pagos, la empresa quiebra. Entonces Argentina, magnificando el caso, ¿no? Está en esa situación. Si el fondo
directamente le quisiera bajar el pulgar, Argentina entraría en un default total, no podría pagarle a nadie. Ojalá que no ocurra, pero ese es el panorama. Mientras redondeamos estos temas, les voy a pedir si me van comentando quién puede hoy exponer algo del módulo 5, porque a mí no, teniendo tiempo no me gusta forzar las situaciones. Si los que pudieron preparar algo, me avisan. Si se diera el caso que ninguno está en condiciones hoy, empezaríamos con el módulo 6 sin desmedro de que los que faltan exponer lo hagan en algún momento. Porque en realidad creo que fue uno solo, ¿no? Que expuso, que fue Rubén, ¿o me equivoco? ¿Se acuerdan que Rubén hizo una lectura? Noé hizo otra, ¿no? Más bien Noé nos planteó un tema. ¿Cuál fue el tuyo, Noé? De la música. Claro, el de la música. Muy bien, excelente, tienes razón. Excelente. Entonces, no sé cómo... otra cosa. A mí me gustaría que Héctor nos comente dos cosas. Lo que nos mandó hoy por WhatsApp, porque yo estoy atónito con lo que vi. Y Héctor, entre paréntesis, te cuento, entre mis amigos profesionales, que no son tantos, porque yo soy un poco ermitaño, estoy divulgando coherencia cardíaca, que en Argentina se conoce muy poco. Así que si alguien te contacta de mi parte, ya sabes que estoy difundiendo esa herramienta maravillosa, ¿no? Y que algunos me la escuchan casi con incredulidad. Se meten en Google y se ponen a averiguar, porque no pueden creer que digamos, ese aparatito y lo que se ha descubierto entre el ritmo respiratorio y las pulsaciones cardíacas se refleje con tanta contundencia como, por ejemplo, lo que hoy nos mandó Héctor. Tema 1 de Héctor me gustaría, y tema 2 de Héctor, que fuiste a una gran actividad, que era una certificación, ¿no? En formador de formadores. Entonces, aunque pidió la palabra Jorge, yo creo que a Héctor lo tendremos que escuchar un rato hoy, ¿no? Porque valdría la pena. Jorge, ¿tú qué querías decir? Nada más decir que también tengo ya presentación ahí lista en el Dropbox. ¿La tenés en el Dropbox? Uh-huh. ¿Y la podemos compartir hoy acá? Digo, sí. Si te dan Sí, genial. Sí. Entonces, en un momentito lo vamos a hacer. Genial. Héctor, ¿tienes ganas de contarnos un poco? Sí, se los cuento rápido. Ahí ya los presentes saben lo que es coherencia cardíaca y lo que significa y la información que te va dando, ¿no? Para que vean lo benigno, como les dije ahí, lo benigno que es este equipo de medición, el cual te puede dar una lectura en tiempo real, la cual es mucho más objetiva, como les digo. Porque cuando uno enseña mindfulness, enseña pranayama, algunas otras herramientas, nada más uno se concreta a decir, ¿cómo te sientes? Pues bien, dicen, ¿no? La mayoría, bien, me siento relajado, cosas por el estilo, ¿no? Pero pues uno no puede pasar más de ahí, ¿no? Ya si lo ve uno el bien que es algo muy subjetivo, ¿no? Entonces, o la pregunta que yo hago, cuando digo, ¿qué tan estresado anda Jorge? Él me dice, yo tengo un 7, él va a poder decir, anda en un 7. Yo también tengo un 7, ¿no? Pero como les he dicho, su 7 no es mi 7, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una forma muy diferente de ver la vida. Y en el caso, pues volviendo a coherencia, para que vean cómo en un momento dado, pues una persona, como les platico el caso de mi esposa, puede caer en depresión, puede caer en ansiedad. Como si en un momento dado pudiéramos decir, se está haciendo, como a veces pudiéramos llegar a pensar, o se está haciendo, o está inventando. Pero como a ese aparato no se le puede mentir, ¿no? No se le puede mentir y ya uno, pues todavía más se puede enfrentar a la realidad, porque en los años que yo llevo en coherencia, es la primera vez que yo veo un resultado como ese. A veces daba 20, 30, 20, 40, 30, en fin, que sumen 100, pero nunca había visto algo parecido a esto al que me enfrenté. Yo me quedé impresionado cuando ya vi el resultado. Dije, ¿qué es esto, no? Y bueno, contra eso habrá que trabajar, y esa es la importancia de coherencia, ¿no? De resultado al momento, puedes evaluar el momento, y bueno,
habrá que empezar a trabajar las acciones correctivas y todo, pues, el problema de depresión, estrés, ansiedad, viene por el no escuchar, ¿no? Entonces ahora, ese fue el motivo que no estuve la semana pasada, estuvimos en Tucson, Arizona. Traes unos aparatos, pero pues todavía necesita acostumbrarse, calibrarlos, estarlos recalibrando y que se vaya ajustando, ¿no? Pero ahí está, para que vean los que alguna vez han creído o no han creído en coherencia, que vean ahí un dato real, ¿no? Lo fantástico que es esa herramienta. Impresionante. Y Héctor, ¿tu esposa hizo algún comentario cuando vio eso? No hizo ningún comentario porque yo le gané el tirón, porque uno como instructor no puedes permitir en que se sienta mal la persona por no haber logrado un solo punto. Es simplemente es una medida de referencia y que de ahí hay que trabajar y no pasa nada y la próxima será mejor. Tal vez no es tu mejor momento, pero mañana será mejor y rápido, ¿no? Nunca hay que echarle fuego al fuego, ¿no? Entonces simplemente decir, bueno, tiene lógica porque pues no tienes los auxiliares auditivos nuevos, etcétera, ¿no? Entonces, porque si no, al final de cuentas sale contraproducente, que la persona se va a deprimir más. Claro. Sí, no, hay que ser muy Muy cuidadoso. buena aclaración, claro. Muy sí, importante, hay que ser ¿no? muy cuidadoso con lo que uno dice cuando ve esos resultados, ¿no? Entonces, tengo que trabajarlos, tengo que sacar ahí toda la experiencia de que ahora si preguntan o se preguntan ¿cuándo esperaría un crecimiento? No, esto puede ser que cada semana apenas vaya saliendo un 10%, ¿no? O un 15% del rojo, que las próximas lecturas a lo mejor sean 80-20, o sean 85-15, cosas como esas, ¿no? No le pidas a una persona que está deprimida que salga de un día para otro. Sería, no conozco al menos, ¿no? A una persona que, esto es paulatino, hay que apoyar y seguir, ¿no? Entonces, esa es la parte fundamental de coherencia. No sé, ahí los compañeros que están en la sala, ellos saben de coherencia, ¿no? A lo mejor ya cuando vieron los resultados han de haber dicho, carajo, de veras que está duro el problema, ¿no? Porque ellos saben de coherencia, ¿no? Bien, qué bueno. Mira, quiero contar un caso cortito, porque creo que es de interés de la salud de todos nosotros, pero especialmente para ti, Héctor. Por si lo sabes, que me contestes si ya te tocó un caso así. Y si no, que en el futuro lo tengas presente y lo averigües. En el año pasado, en abril de este año, falleció un amigo mío, muy íntimo de la secundaria, lamentablemente por un cáncer de garganta, ¿no? Pero un año y medio antes lo habían operado, ¿no? Lo habían operado para sacarle el tumor que tenían inicialmente en la garganta. ¿Cómo fue la situación? En una charla que tuvimos con él y mi esposa, él nos dijo que estaba muy tranquilo y que faltaban 10 días para la operación. Entonces nos cuenta que se había hecho los prequirúrgicos y le habían salido todo bien. Entonces nosotros le preguntamos, la pregunta difícil dentro de la amistad o de las relaciones, ¿no? Freddy, ¿no? Se llamaba él. Freddy, pero estás nervioso, ¿no? ¿Cómo te sentís en este momento? Dijo, no, yo me siento bastante tranquilo y creo que todo va a salir bien. Entonces mi esposa, que es una psicóloga frustrada, es publicista como yo, pero bueno, se dedica también a inteligencia emocional, le encantan estas temáticas y es muy amante del psicoanálisis, le sugiere a mi amigo Freddy si no sería bueno que le pregunte al médico de tomar un poquito de ribotril o tranquinal, algún sedante los últimos 3 o 4 días para llegar, porque cuando uno piensa en una situación como esa hay dos aspectos, ¿no? Por los que yo tomaría. Primero, no sufrir psicológicamente y segundo, no pagar un costo somático. Que si yo estoy en una situación de mucho estrés, estoy en un jaque importante de la vida, una pastilla, además de terapia, pero la terapia lleva tiempo. Si a mí me van a operar dentro de 10 días, la pastilla es instantánea. Entonces, repito, ¿cuáles serían los beneficios de tomarse una pastillita? Primero, que no llegas con la ansiedad y la angustia de qué va a pasar en la operación. Y tema 2, te proteges corporalmente. No pierdes el sueño, no te agarra una úlcera,
Pero miren la situación paradojal de mi amigo, la cuento para que lo registren. Y Héctor que nos dé un comentario, a ver si habría alguna conexión con coherencia cardíaca. Solamente le hicimos esa sugerencia y nuestro amigo Freddy era bastante cabeza dura. Cuando él tenía una opinión, se plantaba y dijo, yo no voy a tomar nada, no necesito nada. ¿Saben lo que pasó el día de la operación? Yo estaba en Ciudad del Este, ¿no? Y también estaba ansioso ese día y cuando vuelvo del seminario, le escribo al celular sabiendo que me iba a contestar su pareja. Sorpresa, me contesta él. Y me dice, entré y salí del quirófano. Estoy frustrado. Digo, ¿cómo, Freddy? ¿Qué pasó? Me dice, me llevaron al quirófano, me hicieron los chequeos de rutina y tenía una presión alta incompatible con la operación. Así como lo están escuchando. O sea, mi amigo entró y salió del quirófano, a pesar de que los prequirúrgicos le habían salido bien. ¿Cuál es la única interpretación, o casi la única posible, de una persona que no tenía historial de presión alta? ¿Cuál es la única explicación de esta situación? Que a mi amigo le cayó mal, tuvo que esperar 20 días, tomar un medicamento, y recién a los 20 días lo pudieron operar. La única explicación es que él tenía una ansiedad o una angustia internas asintomáticas. No es que él nos estaba engañando a nosotros, a mi esposa y yo, o a otros amigos. No, estoy tranquilo. Él se sentía tranquilo, porque no. Freddy era una persona sensata, ¿no? Vieron que hay gente un poquito cerrada o delirante que te dice, no, yo jamás voy a tomar una pastilla porque soy macho y me la banco. Está bien. El que quiere decir eso está en su derecho también. No, pero Freddy dijo, no hace falta, estoy tranquilo. Resulta que la procesión iba por dentro, como dice el dicho. Entonces, la pregunta, Héctor, ¿te pasó alguna vez o tú crees que en una situación similar, que tenemos un familiar, un amigo, un conocido, al que se le viene una operación, una situación difícil, la coherencia cardíaca detectaría la presión alta asintomática? Sí la detecta, porque te va haciendo una gráfica precisamente de tu ritmo cardíaco. Sí la detecta. Claro que la detecta, es una función precisamente. Y lo que está midiendo la frecuencia cardíaca, pero a la vez también va midiendo la variabilidad entre latido y latido. Y ahí está la función, pues. Entre mayor variabilidad exista, ¿sí? Va a haber mayor estrés. Sí, pero te pregunto nuevamente en el sentido de que cuando te toman la presión con el aparatito, viste que está la presión alta y la baja, ¿el coherencia cardíaca reemplaza o incluye esa lectura o es una lectura paralela? No, es una lectura paralela. Paralela, o sea, ¿vos creés que lo de mi amigo habría saltado? Sí, hubiera saltado inmediato, si hubiera visto, pero si hubiera coherencia unos 2, 3, 4, 5 días antes, tenlo por seguro que hubiera entrado bajo otras condiciones a la cirugía. Bueno, entonces me alegro que me digas que no hemos perdido los últimos minutos, porque ya conocen el dato. Entonces, yo no había escuchado hasta hace poco, hasta que le pasó a mi amigo, no había escuchado un caso así, de que a alguien le suspenden la operación porque en el chequeo de la presión le da tan alta. Entonces, imagínense la herramienta que existe ahora, que Héctor nos confirma que esto abarca este tipo de casos. Qué fantástico poder evitarse ese mal trago que se evitó mi amigo, ¿no? Y otra observación para hacer, ¿no? ¿Qué consuelo le di yo a mi amigo? Freddy, menos mal que te detectaron esa presión alta. Porque ¿qué pasaría si en el apuro que hay en ciertos sistemas de salud, que pase el que sigue, y una operación y otra, a los médicos se les pasa por alto esa medición y entonces estamos en zona de riesgo? Porque los médicos no son seres perfectos, que no se equivocan nunca. Entonces, enhorabuena lo que dice Héctor de que esto abarca ese tipo de casos, ¿no? Qué bueno. Sí, así es. Bueno, genial. ¿Está Rodrigo Martínez conectado? ¿Quién está? Lo veo a Héctor, a César, a Rodrigo Vera. Valenzuela, que está conectado. ¿Cómo? O lo confundes con Rafael Valenzuela. Ah, está Rafa, perdón, sí, está bien. No, porque como no aparecen
En Héctor me aparece HD, César me aparece CC, pero Rafa y Rodrigo no aparecen con... Entonces, como el de Rodrigo Martínez no me lo acordaba, como era la imagen, pensé por un momento que podía ser. Bueno, y Héctor, la otra consulta, si tienes ganas, por supuesto. Es muy importante la certificación de formador de formadores, porque quiere decir que tú, a partir de ahora, y todos los que algún día tengan esa inquietud, además de ser competentes en inteligencia emocional, pueden aprender más de pedagogía, de comunicación, que es nuestro último módulo, y pasar a ayudar a otras personas que pueden, el día de mañana pueden ser formadores. ¿Nos quieres contar alguna cosa curiosa, una síntesis de cómo fue esa certificación? Sí, el detalle, pues era la ONU, ahí en México, ¿no? Había de diferentes países. Bueno, no porque la ONU dé el reconocimiento, sino que había de bastantes países. En concreto, lo que trató el taller, el foro, el curso, es que nos enseñan ahí a gestionar el riesgo del desastre, no a gestionar el desastre. Entonces, esa es la importancia a la cual está dando más peso la ONU a nivel mundial, de anticiparnos al desastre. Y pues ya ahorita está muy de moda en ese grupo que ya basta de echarle la culpa a la madre naturaleza. Pues la madre naturaleza no tiene culpa de nada. Quien tiene la culpa somos los seres humanos, que por la corrupción ponemos los hoteles a orilla de playa, sabemos que pueden venir los tsunamis, que dejamos construir a un lado de los volcanes, ¿sí? Que dejamos construir a las poblaciones en los arroyos, en los ríos, y al rato que viene el desastre, nadie fue, o queremos administrar o gestionar el desastre, ¿no? Cuando podías haber gestionado el riesgo del desastre. Claro. Porque por cada dólar que se invierte en algo nuevo, prácticamente están gastando creo que como $7 en la reconstrucción. O sea, es enorme lo que se gasta en reconstrucción, así que por lo tanto la política ahora mundial es gestiona el riesgo del desastre, anticípate a todo lo que pueden ser los riesgos para tu empresa, para tu población, para que puedas gestionar ante las autoridades, ante la sociedad, ante la comunidad, lo que pueda ser el riesgo del desastre, lo que implica pues poder asentarte a un lado de un río, a un lado de una carretera y no respetar los límites de distancia, cosas por eso, ¿no? Entonces, ya dimos el primer paso, tengo que hacer unos manuales enormes y para que ya después tengo que presentar 2 casos, defenderlos, subirlos al portal de la ONU y ya entonces ya sería merecedor del reconocimiento de la ONU. Qué bueno. Sí, más o menos a grandes detalles. Entonces, en concreto, aprendamos a gestionar el riesgo del desastre. ¿Sí? No, que incluye el cambio climático, ¿no, Héctor? Sí, todo eso lo estudiamos, todo eso está estudiado, ¿no? Sí. Hasta el último detalle se tiene que estudiar para poder llegar a la mejor decisión. Tienes que hacer simulaciones y todo eso para poder decir, esta planta no es adecuada aquí por esto, ¿no? Pero tiene que ser con muchos argumentos, ¿no? Anticiparte al desastre. Más o menos a grandes rasgos de lo que les puedo compartir. Bien, perfecto. Y ahora me decías que tienes una tarea muy grande, manuales muy grandes, tienes que estudiar o elaborar. En el caso de Sonora Natural, pues, me tengo que sentar con todos ahí y para que veamos cuáles son los riesgos de la compañía y cómo podemos gestionar tal vez el riesgo del desastre. Ah, qué bien, qué bueno. Sí, sí me explico. O sea, por ejemplo, ojalá que nunca, pero que se voltee un tráiler con producto químico nuestro. Entonces, todas las desgracias que puede ocurrir, pero además la cadena de suministro que pueda llegar a parar una compañía porque no tengas inventario. Entonces, hasta eso, todos los canales de suministro tienen que evaluar. Para que veas, entonces, ¿cómo minimizas el desastre ahí? Pues bueno, compra seguros, revisa bien a tus choferes, ten un buen inventario por si llega a ocurrir, en fin, eso es parte de, en un futuro, sentarme con todos los colaboradores de Sonora Natural y hagamos un listado de todos los riesgos que tiene la empresa y cómo podemos gestionar ese riesgo.
Bueno, excelente, ¿no? Qué interesante cuando uno, vieron que hemos hablado varias veces cómo deprimen algunas noticias, la inseguridad, el narcotráfico, bueno, la pobreza, pero también hay noticias alentadoras, ¿no? Aunque ahora hay una puja muy grande entre los gobiernos se resisten un poco a esta ola del cambio climático y demás. Sí, Hay un mucha nivel de presión. conciencia nunca antes visto, ¿no, Héctor? Sí, hay mucha objeción, pero bueno, habrá que ir tomando conciencia poco a poco. Claro. Y si el año que viene llega a perder Trump, por ahí Estados Unidos vuelve a tomar la posta de respetar los acuerdos internacionales, que vieron que hemos tenido un retroceso con eso. Así es. Ajá. Así que bueno. Bueno, te agradezco, Héctor, haber compartido eso porque es muy importante, ¿no? La verdad que Sí, otra cosa en la que la empresa puede dar un ejemplo maravilloso. sí, porque sería un reconocimiento de la ONU, ¿no? Anticiparnos a eso. Buenísimo. Bueno, gracias, Héctor, por Gracias a ti. Bye. la información. Le doy la bienvenida a Alan. Y bueno, entonces, si Jorge está listo, lo que podríamos hacer es pasar a escucharlo y a participar de su exposición. Y después le voy preguntando a los otros compañeros que quedan. ¿Cuál es el tema, Jorge, que nos vas a exponer? Sería el sentimiento de la propia eficacia. ¿El sentimiento? De la propia eficacia. Ok, genial. Está en el módulo 5. Ahí está. Un segundito. Sí, sí. Módulos. Number 5. Hoy podemos usar este sistema para los videos del módulo 6, si quieren. Que Héctor la otra vez no los pudo ver. Por ahí lo ponemos ahí, Noé, y los vemos todos juntos. Bueno, el sentimiento de la propia eficacia. Pues bueno. Pues buenas tardes a todos. Dentro de las presentaciones del módulo 5, se me hizo interesante como para verlo realmente cuando uno es positivo de sí mismo, pero también pues siendo consciente, ¿no? Pues, utilizar las herramientas, sobre todo el de la autoconciencia, que ese es uno de los que mejor me han ayudado como para poder darse cuenta uno de cuando sí tiene razón y otras veces definitivamente ocupa un cambio pues muy diferente, ¿no? Entonces, la primera, por favor. Vale, abajo ahí, aquí. Muy bien, pues pueden ver todos los que no están aquí en el comedor. Sí, sí. Perfecto. Entonces, básicamente dice ahí que la fe de una persona en sus propias capacidades tiene un sorprendente efecto. Y bueno, es multiplicador para uno mismo, ¿no? Entonces, sí tiene algo de razón o mucho de razón el comentario de si uno es positivo, si uno se ve capaz, si uno cree que sí lo va a poder lograr, definitivamente ayuda muchísimo, ¿no? Y no solo para esa misma persona, sino es algo que sí se puede transmitir al resto de las personas. Lo veo pues ya ahorita también en cierta manera como al frente de un grupo. Pues no es necesariamente que siempre estemos con esa cara feliz o con ese rostro de sí se puede, cuando sepamos que no se puede, ¿no? Pero si nos mostramos normalmente más activos y buscando una manera de sí lograr ciertos objetivos o metas o lo que se propuso de un inicio, sí se puede llegar a compartir ese ánimo y multiplica también, no solo con uno, sino con el resto de las personas. Otro punto muy importante que
está escrito es que dice, quienes se sienten eficaces se pueden recuperar rápidamente los fracasos. Entonces, definitivamente pues sabemos, ¿no?, que la ruta del éxito no es del 0 a listo, allá lo que, ¿no? Sí tiene que haber algunos caminos de, pues aquí no me salió, acá tampoco, pero ya el conocimiento o la experiencia que me quedó de haber tomado los primeros 2 caminos, pues es de que ya llega al éxito. Entonces, sí es bueno poder recuperarse más o menos rápido. Y por eso puse ahí, ¿no?, quienes se sienten pues eficaces, se recuperan o nos podemos recuperar pues más rápidamente, ¿no? En la clase anterior escribí ahí algo que se me hizo muy interesante que va con esta diapositiva. Dice, el humor no solo te permite recuperarte, sino hacerlo más rápido. Entonces, también eso es importante, ¿no? Tratar de aplicar las herramientas del humor, hacerlos pasar por el filtro, como nos decía Abel, para recuperarnos más rápido de cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Muy bien, ahí dice que hay bastante diferencia entre disponer de una determinada capacidad y ser capaz de utilizarla pues adecuadamente. Entonces, como dice, ¿no?, hay que hablar por uno mismo. Pudiera ser que un día todo me salió muy bien, fui invencible, utilicé casi la totalidad o la titularidad de mis capacidades y me salió todo muy bien, ¿no? Pero después sucede algo y la misma persona, con las mismas condiciones, con las mismas oportunidades, pues decide no utilizarla o no es que decida, simplemente así se dieron pues las cosas, ¿no? Entonces es importante tratar de pensar en eso y poder decir, si anteriormente ya se pudo lograr ciertas cosas, podemos llegar pues a buscarlas, ¿no? Eso es hablando en lo particular. Y ya para otras personas, pues una misma persona que tiene muchas menos recursos y oportunidades, pero con una determinación muy, muy fuerte, pues también, ¿no? O sea, encuentra la manera de ser capaz para llegar a algo que es muy, muy importante, ¿no? Entonces, el segundo párrafo, pues es lo que dice, ¿no? Una misma persona en distintas ocasiones puede obtener un rendimiento, pues muy diferente al que ya había logrado o al que uno pudiera pensar que puede llegar por su situación, por sus oportunidades, por todo lo que tiene, ¿no? Aquí viene algo escrito en el Word, ¿no? Dice, la gente teme y por lo tanto tiende a evitar aquellas situaciones en las que se considera que está por encima, que no puede o no lo sabe lograr, ¿no? Entonces elegimos la mayoría de las veces las situaciones en las que nos sentimos capaz de sí manejarlo, ¿no? Tiene que ver pues un poco con la idea que tenemos de nosotros mismos, condiciona nuestras acciones, ¿no? Entonces pues es muy, todos hemos sabido pues de casos, ¿no? De que no me siento muy capaz o independientemente que tenemos la posibilidad de sí lograrlo, pues mejor nos vamos por este camino o llegamos a este resultado nada más. Aquí pues bueno, también vemos, ¿no? Vamos a decir que hay pues Messi, que es un jugador que todo el mundo pues conoce y es de los más famosos en el mundo. Y es argentino, a ver, o sea que para que le pongas ahí puntos extras. Pues bueno, un día le fue de maravilla y otro día pues Argentina quedó fuera del mundial, ¿no? Entonces, a lo que voy es eso, o sea, no, pues el fútbol pues es un trabajo en equipo, ¿no? No depende completamente de él, pero es a lo que voy de las emociones pudieran influir muy fuertemente en qué tan capaz pues pudiéramos ser, ¿no? Aquí en el fondo se ve algo raro, pero por favor no lo vean. ¿Qué están haciendo ahí? A ver si lo... Muy bien, y la imagen que posiblemente ya hemos visto pues, muchas veces, la del gato que en el espejo se ve pues, un león, también pudiera ser otra, ¿no? Que no está en esta diapositiva, pero
la de el que se pone unas orejas de burro y en el espejo ve que se está poniendo una corona, ¿no? Entonces, no confundir, ¿no? Tener una buena imagen, una buena personalidad, pero algunas personas pudiera ser que lleguen a un extremo de realmente pues no tienen esa capacidad, pero ellos se ven como increíblemente capaces, ¿no? Cuando también deben de ser conscientes de que pudieran sí tener pues una limitante o que necesitan pedir ayuda. Es más o menos dos caras de pues una moneda, ¿no? Pero sí, lo que sí es cierto es que tiene un componente muy importante de su personalidad, ¿no? Y eso es lo que nos da posibilidad de no solo obtener más energía o hacer mejor uso de la energía que nos da eso, sino de poder crearla, sino de poder generarla, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante porque si de verdad sí creemos que tenemos esa buena eficacia y que sí lo vamos a poder hacer, no mágicamente se va a lograr, pero nos va a poner en una buena disposición o de un buen humor para así lograrlo, ¿no? Aquí esta última diapositiva que tiene un meme medio divertido, representa de un caso que venía en el texto. Se pusieron 10 personas en un salón, a la mitad se le dijo, bueno, y las preguntas eran, realmente no tenían una respuesta correcta o incorrecta, eran preguntas vamos a llamar, con respuestas ficticias, pero a la mitad se le dijo que salieron muy bien, que tuvieron una calificación de buena a sobresaliente, y a la otra mitad se le dijo que tuvo una calificación mala a pues muy regular. Minutos después se les puso otro examen, ese sí con preguntas que sí podían ser correctas, y la mitad que se le dijo que salió bien, salió muy bien pues en el segundo examen, mientras que la mitad que se le había dicho que no había salido bien en el primer examen, pues realmente respondieron mal, ¿no? Entonces sí fue, vamos a llamarlo, un golpe de ánimo el que les hayan dicho que no habían tenido buena calificación en su primer intento, e influyó directamente al resultado pues que tuvieron, ¿no? Por ende, pues todo eso, el de tratar de recuperarse de eso, me recuerda mucho pues al video pues del boxeador, ¿no? El que ganaba y el que perdía, ¿no? Entonces, sí tratar pues de recuperarse, hacer uso de las otras herramientas pues que tenemos, posiblemente el de la empatía, y para no dejar que constantemente tengamos ese sentimiento de derrota, ¿no? Porque realmente, por cuestión propia, yo creo que la mayoría de los compañeros pueden decir eso lo mismo, es muy fácil dejarse seducir, ¿no? Por el de soy derrotado, no puedo, y de aquí es una bola de nieve para el abismo, ¿no? Ya será todo. Bueno, muy bien, Jorge, gracias. Ahora me gustaría escuchar a algún compañero que destacan, qué les llamó la atención. Porque Jorge nos hizo un favor en el sentido de trabajo en equipo también, ¿no? Nos sintetizó una lectura en unos poquitos minutos. Así que ahora tratemos de sacarle el jugo a lo que escuchamos. A ver quién destaca algo de lo que dijo, quién tiene alguna observación. Buenas tardes, a ver, Rubén. Rubén, ¿qué tal? Ya se me olvidó lo que iba a decir. No, rescato algo muy cierto, ¿verdad? Lo que comenta ahí Jorge, de que si afrontamos las cosas con humor y con buena actitud y positivismo, pues el golpe o el daño va a ser menor, ¿verdad? El que podamos sufrir. Es como, si lo ponemos en comparación, con un resfriado, ¿no? Ahorita que estoy enfermo. Si yo me preparo para la temporada tomando vitamina C, comiendo bien, vegetales, y el otro, pues probablemente no me hubiera enfermado tan feo como me enfermé, ¿no? De gripa y tos y todo eso. Entonces, lo mismo, pues, en el ámbito de
de los golpes pues, que te va dando la vida y todo eso. Entonces, yo creo que sí es, pues sí es, tiene sentido, vaya, eso de estar preparados, pues, emocionalmente, para cuando tengamos esos altibajos, ¿no? Me identifico, pues, o sea, creo que tiene sentido, ¿no? Lo que comentó en ese punto. Sí, me hiciste acordar, Rubén, de algo que me parece que no estaba en el PowerPoint. Vieron que leímos, creo que 3 o 4 frases sobre el humor. Hay otro autor que dice que el sentido del humor lo podemos interpretar como los amortiguadores del auto. Un auto sin amortiguadores, ¿por qué los ingenieros tuvieron que inventar los amortiguadores después a lo último del auto? Porque no podíamos golpear con cada pozo que agarraba el auto, no podés golpear la cabeza contra el techo. Entonces este autor decía, el sentido del humor es como un auto sin amortiguadores. Saltaríamos de dolor a cada piedra que encontramos en el camino. Está buena la metáfora, ¿no? Es decir, el sentido del humor no te ahorra problemas en la vida. Lo que te los puede llegar a hacer son menos dolorosos. El amortiguador tampoco deja de registrar que hay un pozo. Lo que hace es que tú no saltes adentro del auto y que el auto no se dañe más rápido de lo que se daña en una ruta en mal estado. Entonces eso nos hizo acordar eso, lo que dijo Rubén, amortiguadores. Por mi parte, Jorge, también me hiciste recordar que estamos hablando todo el tiempo de los sentimientos, ¿no? El amor, los celos, la preocupación, la ira, el enojo, la autoestima, de la cual forma parte el sentimiento de la propia eficacia, como vos expusiste, es cómo nos sentimos a nosotros mismos. Miren qué fundamental es el sentimiento, ¿no? Pero a veces lo pasamos por alto, porque en el afán incluso en los talleres y los seminarios, como la gente te bombardea con el tema, y es correcto, con ansiedad, como qué hago con la angustia, estoy enojado con mi jefe, tuve una pelea con mi esposa, como siempre es externo, los problemas externos, y tenemos que hablar de las emociones sociales, está bien que aparezcan en primer plano, pero no olvidemos que esa definición es muy precisa. La autoestima es el sentimiento que tenemos puertas para adentro. O sea, ¿qué estoy sintiendo de esta situación? ¿Cómo me veo a mí mismo y me experimento a mí mismo en esta situación? Y eso, como nos contó Jorge, además de ser agradable o desagradable en sí, nos da mayor o menor eficacia. Y esa es la importancia de preservar la autoestima en nuestros hijos, en la pareja, en el trabajo, en todos los sectores que podamos. Socialmente, no marginar a un pobre porque es pobre, porque cuando marginamos a un pobre porque es pobre, ese pobre, su autoestima cae en picada y dice, yo ya no tengo nada que perder, la sociedad no me dio nada, entonces puedo hacer lo que se me ocurra. Y ahí tenemos todas las tragedias que viven nuestros países, ¿no? En Latinoamérica. Así que me gustó mucho la exposición, porque el tema me pareció muy importante, ¿no? Gracias. ¿Hay algún compañero que quiera agregar algo más? A ver, Rogelio. Sí, gracias, Abel. La importancia y relevancia de todos los que estamos aquí, ¿no? Del nivel de profesionistas que somos, que en ciertas ocasiones nos enfrentamos a problemas o detalles en los que remamos a contracorriente, ¿no? Y la gran relevancia de tener convicciones, de creer, de tener fe, puede cambiar el rumbo de muchas cosas. Sí, siempre que escuchamos esto nos parece como un poco exagerado, ¿no? Porque vieron que ustedes que tienen que resolver problemas técnicos, en principio parece que uno dijera, si se adopta una mirada cínica, ¿no? Pero si mi computadora anda mal, ¿qué importa mi actitud? Pero todos sabemos que es cierto lo que acabas de decir, Rogelio, que el factor humano, por lo menos para los próximos 40 o 50 años, que dicen que va a gobernar el mundo la inteligencia artificial, los cyborg y los humanoides, hasta dentro de 40 o 50 años como mínimo, el factor humano sigue siendo muy importante en los problemas. Claro, no resuelve el estado de los cables de una instalación eléctrica, pero sí implica distintas reacciones a ese problema. Entonces, yo te creo cuando me resaltas eso, Rogelio. Y hay que difundirlo más. También hay que explicarlo, ¿no? O poner un caso
siempre poner un caso concreto que te venga a la mente. Decir, mira, yo tenía este problema técnico objetivo y esta actitud me permitió llegar a buen puerto. Es como vieron los pilotos experimentados de aviación que tienen turbulencias, tienen que atravesar tormentas y después salen en las noticias porque dicen, sin la intervención y la audacia de este piloto, este avión podría haber tenido un siniestro. Bueno, el más famoso de todos, que se ha filmado una película, que la dan en cable cada tanto, y me encantó a mí verla, el piloto que aterrizó en el río Hudson, en Nueva York, que la protagoniza Tom Hanks, que está muy canoso. Si la pueden ver, no me acuerdo el nombre de la película, es muy interesante, porque a ese hombre encima lo llevan a juicio, porque tienen que cumplir con el protocolo aeronáutico. Zully, Abel. Zully, bueno, muy bien. Vean, si pueden verla, esa película es muy, muy interesante. Gracias, Rogelio, por tu participación. ¿Algún compañero más que quiera opinar de la exposición de Jorge? ¿Y quién podría seguir ahora con una exposición después de un pequeño corte? ¿Alguien tiene preparado un pequeño trabajo práctico? ¿Algún compañero más? ¿Quién faltaría? ¿Faltarías tú, Rogelio? Sí, a ver, me comprometo. Bueno, sí, tranquilo. Tranquilo, no, me lo voy a anotar yo. Yo lo único que hago, sin ninguna presión, ¿no? No significa como en la mafia, que te anotan. Yo anoto de manera pacífica y benigna. Falta Rogelio, falta Alan, falta Rafa. El jueves apúntame a mí. Falta Rodrigo. Y la verdad que a Héctor lo podemos eximir porque Héctor está continuamente brindándonos, ¿no, Héctor? Aportes. ¿Qué dicen los muchachos? No, entramos el jueves también, déjame buscar algo por ahí. Sí, bueno, te anoto. Uno hace mucho tiempo del módulo 5 de los capítulos aquellos, pero yo voy a tomar otro y el jueves lo ponemos ahí. Fantástico. Sí, dime, Alan. Esa es la posada de los niños. No sé si... Yo tengo preparado el mío, me tocó la autoconfianza. Alan nos dice que te tienes preparado, se te escucha bajito. ¿Tienes preparado uno de autoconfianza? ¿Y ahora? ¿Alan? ¿Me escuchas? Sí. ¿Lo escuchan bien a Alan? Sí, nada más de que no era así que el Jorge se aventó el PowerPoint ahí, ya nadie trae PowerPoint, pues. No importa, si tú te sientes cómodo. Nadie le había puesto PowerPoint, pues. Pues dividen y ya omites todo. Yo tengo mis notas, yo ya estoy listo con mis notas aquí. Bueno, entonces hagamos una cosa, vamos a un cortecito, 5 minutos, y cuando volvemos lo escuchamos a Alan. Paso un aviso de cuando termina Alan, como no hay otro expositor, por favor vayan ubicando los videos, sobre todo a ti, ¿no? Pero también como están ahí en solitario varios, los videos del módulo 6 que están subidos a Dropbox. Héctor, ¿tú has podido solucionar el temita de poder visualizar los videos? Sí, ahorita haré el intento. Sí, ya creo que sí voy a poder. Bueno, ojalá que pueda. Si entran en